¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información donde le damos claridad a algunos de los procesos que están sucediendo después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y una de las preguntas recurrentes que escuchamos, que vemos en los chats de Sin embargo es: ¿y qué, para cuándo la calificación de la elección presidencial? ¿Para cuándo se va a designar a Claudia Sheinbaum Pardo presidenta electa? Bueno, es lo que hoy trataremos de explicar y de poner en contexto para que quede claro cuál es el procedimiento que se tiene que seguir. ¿Qué es lo que está pendiente por resolverse para que Claudia Sheinbaum Pardo deje de ser solo la candidata ganadora de los comicios por la presidencia de la República del pasado domingo 2 de junio del 2024 y se convierta en presidenta electa? Hay 3 recursos jurídicos promovidos por la oposición en contra del resultado de los comicios presidenciales, que tendrá que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a más tardar el 31 de agosto del 2024 para validar las elecciones que ganó la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y consecuente con esta determinación, declarar a la morenista presidenta electa para que tome posesión de su cargo el martes 1 de octubre. El artículo 58 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece que los juicios de inconformidad con respecto a las elecciones de diputados y senadores deberán quedar resueltos a más tardar, como último plazo, el 3 de agosto. Y los relativos a la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos deben de quedar resueltos a más tardar el 31 de agosto, ambas fechas el año de la elección. Estamos hablando de los juicios de inconformidad con respecto a las elecciones de diputados federales y senadores, que deben resolverse a más tardar el 3 de agosto, y también estamos hablando de los juicios de inconformidad promovidos con respecto a la elección presidencial, que tendrían que resolverse a más tardar, de acuerdo con lo que establece la ley, el 31 de agosto, ambas fechas del año de la elección, aunque usted no descarte la posibilidad de que algunos de estos plazos se adelanten, que el tribunal resuelva con anticipación y que en lugar de irnos hasta el 3 de agosto o hasta el 31 de agosto, estos tres recursos jurídicos promovidos contra la elección de presidente de la República se pueden resolver incluso en el cierre del mes de julio o a principios del mes de agosto. Bueno, son tres los recursos promovidos por la oposición que están en proceso de análisis. Un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por la ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. También está en proceso un juicio de inconformidad contra el resultado de la elección presidencial presentado por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Y hay un tercer juicio que está en proceso, un segundo juicio de inconformidad, tercer juicio en contra de la elección presidencial, también contra los comicios de presidente de la República, promovida por el Partido Revolucionario Institucional. En síntesis, hay un juicio que promueve Xóchitl Gálvez para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, donde se queja de que se cometieron excesos en la contienda presidencial que le afectaron. Y hay otros 2 juicios, pero estos juicios que tienen otra característica, son juicios que presentaron por una parte, juicios de inconformidad que fueron presentados por una parte juntos el PAN y el PRD, y uno más por separado que presentó el Partido Revolucionario Institucional. El asunto de la promoción de estos juicios, por supuesto, es un trámite que todos los partidos tienen que llevar a cabo. Sin embargo, el primer obstáculo para que un juicio de esta naturaleza pudiera proceder es que el resultado de la elección fuese muy estrecho, fuese por muy pocos puntos, y se pudiera considerar que hubo, como en algún momento lo ha presumido la Sala Superior del Tribunal o la Sala Especializada, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que pudo haber lo que ellos llaman la manipulación o la inducción del voto. Sin embargo, si vemos
la diapositiva número 4, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es muy simple, muy elemental. ¿Cómo se pueden manipular a 35.923.000 personas para que voten por una candidata, como en este caso por Claudia Sheinbaum Pardo? 36 millones de mexicanos prácticamente habrían sido manipulados si se asumieran los criterios de las impugnaciones presentadas por Xóchitl Gálvez, por PRI, PAN y PRD, porque ahí vemos, por ejemplo, con base en el resultado oficial de la elección, que la diferencia en el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo sobre Xóchitl Gálvez Ruiz es de 32.3%. O sea, si la elección hubiera sido cerrada o hubiese sido más competida, habría razones para suponer es que la manipulación de los votantes, es que la utilización de los programas sociales para presionar a la gente. Es muy difícil que 36 millones de personas puedan ser manipulables. Ese es el primer obstáculo que tendrán que superar los jueces electorales, los magistrados de la Sala Superior, para llegar a alguna conclusión con respecto al análisis de las impugnaciones presentadas por la oposición. La Sala Superior del Tribunal Electoral está integrada actualmente por 5 de 7 magistrados. La preside la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, con quien hacen causa común los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 3 de un lado. Ellos se enfrentan en la disputa del poder en el tribunal, en el campo de las resoluciones, a sus compañeros magistrados Janine Madeline Otálora Malasis y Reyes Rodríguez Mondragón, es decir, 3 contra 2 están enfrentados en el tribunal. ¿Por qué? Bueno, pues porque en diciembre del 2023, en diciembre del año pasado, Mónica Aralí Soto y los Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, los 3 impugnaron a Reyes Rodríguez Mondragón, que estaba en la presidencia del tribunal, y le dijeron, tienes que renunciar porque has manejado inadecuadamente el tribunal, porque has cometido excesos en el tribunal, porque hay malos manejos en el tribunal y te vas. Entonces, Reyes Rodríguez Mondragón tuvo que renunciar en diciembre y solamente tiene el apoyo de Janine Madeline Otálora, y ellos dos se enfrentan a los otros 3 magistrados, a la presidenta Mónica Aralí Soto y a los 2 Felipes. Y bueno, con respecto a la integración de la Sala Superior de 5 magistrados, en el párrafo 5º del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece lo siguiente, que para hacer la declaración de validez y de presidenta o presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos 6 de sus integrantes. ¿Y cómo se resuelve este asunto? Si solamente hay 5 magistrados en la Sala Superior y el nombramiento de los 2 que concluyeron su periodo en octubre del año pasado tendría que hacerlo el Senado y no lo ha hecho, bueno, también en la ley se establece una salida y una solución para esta situación en particular. Explica el referido artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que en caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado o magistrada quien durará en su encargo por el tiempo restante al del nombramiento original. En este supuesto, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de la sala regional con mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad si existen asuntos de urgente atención. ¿Y qué asunto de más urgente atención puede haber que la calificación de una elección presidencial? Por eso, este jueves 18 de julio del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral incorporó a la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho, presidenta de la Sala Regional de Monterrey, para que complete el quórum de 6 magistrados que exige la ley para la calificación de la elección presidencial. Ustedes ven en pantalla ahí los personajes, está este asunto resuelto. Con esos 6 magistrados se puede calificar la elección presidencial, se puede declarar su validez y se puede declarar en su momento presidenta electa a Claudia Sheinbaum Pardo. Y en este caso, por ejemplo, dirá usted, bueno, los magistrados tendrían que votar y ¿qué pasa si empatan? Bueno, la ley también contempla que si hubiese un empate de 3 contra 3,
que pudiera suceder en algún momento, la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso tiene voto de calidad. Es decir, si hay un empate 3-3, la magistrada presidenta puede decir, bueno, pues yo me inclino por esta posición y por lo tanto esta es la posición que prevalece. Y se resuelve el asunto. Está contemplado también en la ley. Y el pasado lunes 17 de junio del 2024, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designó a los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, lo que ustedes podrían ver en la diapositiva 8, los dos Felipes que están en la parte superior, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, fueron designados como integrantes de la comisión especial que va a elaborar los proyectos de sentencia con respecto a los medios de impugnación presentados para controvertir la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, estos dos magistrados, de la Mata Pizaña y Fuentes Barrera, tendrán que resolver los tres recursos jurídicos promovidos, uno por Xóchitl Gálvez, otro por el PAN y el PRD y otro por el Partido Revolucionario Institucional. Y también el 17 de junio se decidió que la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral, la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral, a cargo de Luis Rodrigo Sánchez Gracia, será la encargada de elaborar el proyecto de dictamen del cómputo final y, en su caso, la declaración de validez y de presidencia electa de los Estados Unidos mexicanos. Este proyecto de dictamen para declarar el cómputo final, la validez de la elección y la cualidad de presidenta electa de Claudia Sheinbaum Pardo, este proyecto tendría que ponerse a consideración de los 6 magistrados que integran el pleno y que usted ve en la pantalla, y ellos tendrán que votar si se aprueba el proyecto en los términos en los que esté redactado. Que diga el proyecto, bueno, pues sí, se declara que este es el cómputo final, se declara que la elección tiene validez y se declara que Claudia Sheinbaum Pardo debe ser reconocida como presidenta electa. Se puede votar en ese sentido, se puede votar en sentido opuesto, pero como le decía hace un momento, si hubiese empate, la presidenta de la Sala Superior tiene el voto de calidad para decidir en caso de empate. Y mire usted, nada más así como una probadita, vemos en la diapositiva número 10 la carátula del juicio para protección de derechos político-electorales del ciudadano que promovió Xóchitl Gálvez Ruiz y que presentó ante el INE el 13 de junio pasado. Estos recursos se presentan ante el INE y el INE los turna al Tribunal Electoral. Ahí dice que la actora, la que presenta en este caso el recurso, es Berta Xóchitl Gálvez, y ven ustedes subrayado que se trata de una impugnación a la elección presidencial y que se promueve un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Y qué dice además esto? Bueno, en la diapositiva número 11 dice que adjunto al presente escrito de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se impugnan las violaciones constitucionales sucedidas durante la elección presidencial. Y en la diapositiva 12 vemos también la carátula del documento del juicio de inconformidad promovido por el PAN y por el PRD contra la elección presidencial. Ahí ven ustedes el subrayado que dice, se presenta juicio de inconformidad, y ven ustedes en la primera línea con mayúsculas, dice el licenciado Marco Antonio Cortés Mendoza, el licenciado Jesús Zambrano Grijalva, el maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra y el licenciado Ángel Clemente Ávila, presidentes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática respectivamente, así como los representantes propietarios de esos partidos ante el Consejo General del INE, presentan este recurso. Es un recurso de juicio de inconformidad con respecto al resultado de la elección presidencial. Esto lo vemos en la diapositiva número 13, donde dice, respetuosamente comparecemos a fin de interponer el presente juicio de inconformidad. Eso lo vemos en la 13, pero en la diapositiva 14 hay un dato que es muy interesante. Después de hacer toda la disertación sobre las razones por las que promueven este juicio de inconformidad,
Las dos últimas líneas son muy interesantes porque dice, dice calificación de la elección presidencial. Al realizar la calificación de validez de la elección, queremos que se consideren todas y cada una de las violaciones destacadas, atendiendo a la función jurisdiccional constitucional de la Sala Superior. Y concluye, dice que lo que pretenden, con la finalidad de que en dicha calificación se garantice la certeza y legitimación del proceso electoral, sin que se omita la realidad fáctica de todo el proceso y las circunstancias que lo rodean, a pesar de que en el presente medio de impugnación no se solicita la nulidad de la elección. En este juicio de inconformidad que promueven PAN y PRD, no solicitan la nulidad de la elección que ganó Claudia Sheinbaum, y ahí están las firmas de los dirigentes Marco Cortés y de Jesús Zambrano. Los agravios se le llaman a las irregularidades que presumiblemente se cometen en perjuicio de quien presenta este recurso, en este caso en perjuicio de Xóchitl Gálvez y en perjuicio del PAN y del PRD. Los agravios que argumenta la oposición en contra del resultado de las elecciones son los mismos en las tres impugnaciones. Violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda previstos en el artículo 134 de la Constitución Federal. Intervención sistemática y reiterada del Ejecutivo Federal. Intervención sistemática y reiterada de los titulares de los ejecutivos locales en la elección presidencial e intervención sistemática y reiterada de los órganos de Estado, servidores públicos y actores políticos relevantes en la elección presidencial. Estos argumentos, estos agravios, son los que formulan y los que argumentan el PAN, el PRI, el PRD y Xóchitl Gálvez con respecto a la elección presidencial. También se reclaman, entre los agravios principales, la intervención de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en su calidad de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en favor de Claudia Sheinbaum Pardo. Igual se denuncia el presunto uso indebido del Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno Federal para ejercer violencia electoral en contra de Xóchitl Gálvez, y se denuncia también la supuesta coacción del voto de la ciudadanía, así como el uso indebido de programas sociales durante el proceso electoral para coaccionar y comprar el voto, así como la violencia generalizada y la intervención del crimen organizado durante el desarrollo del proceso electoral. Todos estos señalamientos tendrían que probarse, y sobre la base de lo que se pruebe tendría que resolver la Sala Superior del Tribunal, y en particular tendrían que considerar todos estos elementos los dos magistrados que integran la comisión especial que le mencionábamos hace un momento, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera. Ellos son los dos magistrados que tendrán que hacer una ponderación de todos estos agravios que manifiesta la oposición y decidir si tienen sustento o no, o si existen pruebas que corroboren esos agravios que argumenta la oposición. En la diapositiva 17 vemos la primera página, la portadilla del documento del juicio de inconformidad promovido por el PRI contra la elección presidencial. Se me pasaba a decirles, por ejemplo, que en el juicio que promueve Xóchitl Gálvez, por ejemplo, es un expediente en la promoción del juicio para la protección de los derechos políticos electorales que formula Xóchitl Gálvez, es un expediente de 1,764 fojas. 1,764 fojas. Y luego, en el caso del expediente del juicio de inconformidad del PAN y el PRD, son 1,947 fojas, y finalmente, en el juicio de inconformidad que promueven el PRI por separado, este está más pequeñito, son nada más 271 fojas. Se le llama fojas en el lenguaje jurídico, pero digamos, son hojas o páginas tamaño oficio que se incluyen en ese expediente. Y lo que vemos en el juicio de inconformidad que está en pantalla, que es el que promovió el PRI, en la diapositiva 18 dice que se formula en representación del Partido Revolucionario Institucional. Esto dice la persona que firma y que se ostenta como el promovente de este documento en nombre del PRI. Y finalmente, en el proceso rumbo a la calificación de la elección presidencial hay fechas clave.
El artículo 58 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, como se lo decíamos, señala que los juicios de inconformidad en las elecciones de diputados y senadores deberán resolverse a más tardar el 3 de agosto. Las inconformidades con respecto a la elección presidencial se tienen que resolver a más tardar el 31 de agosto. ¿Por qué? ¿Por qué el 3 de agosto en el caso de diputados y senadores? Porque después de que el tribunal resuelve estos juicios, estas impugnaciones, el Instituto Nacional Electoral tiene que asignar los 200 diputados de representación proporcional y también 32 senadores de una lista nacional para completar el total de 128 senadores en la Cámara de Senadores y de 500 diputados en la Cámara de Diputados. Y también, a más tardar el 31 de agosto, tendría que definirse las 3 impugnaciones contra la elección presidencial, porque Claudia Sheinbaum Pardo tendría que tomar posesión de su cargo el 1 de octubre. Es decir, tendría nada más el mes de septiembre. Sin embargo, no se sorprenda usted si los plazos se acortan y si el tribunal, la Sala Superior, resuelve a finales del mes de julio y estamos escuchando en la primera o segunda semana de agosto que ya hay declaratoria de presidenta electa en México. Y con esto concluyo, nada más para que quede claro cómo va a ser el proceso, cómo tendría que ser el proceso para la calificación de la elección presidencial. Gracias, nos veremos por aquí dentro de una semana. Me tomaré unos días de descanso y regresaré el lunes próximo en 8. Gracias, buenas noches.